Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Manuel Triay. Buenos días, don Rodrigo, buenos días a don todos. Bernardo Laris. Rodrigo, don Manuel. Oye, con un calor que, bueno, ni Dios Padre te lo quita hoy sí. Oye, ¿serías tu candidato ahorita, Bernardo? Para estar bajo el sol pidiendo el voto y todo. Ese es un calor cívico, profesor. No me suena igual, don Manuel. Pero sí te quema igual. No, me quema peor, ¿no? Oye, ¿cómo vieron lo del caso del ministro Saldívar? Don Bernardo. ¿Lo vimos? Pues, nos asustamos. Oye, se aprobó todo, Dos pero años más. Pero Sí. él dijo que no. Ya acaba de decir, dijo que no va, que va a renunciar. Bueno, ¿va a renunciar ahorita? No. No, va No, a terminar su en su periodo. Termina. Por el que fue, Y electo. entonces, ¿qué sucedería? ¿Sí? Esos 2 años, ¿quién los va a suplir? ¿El Congreso va a poner a alguien o se hará lo que mandata la ley interna de la Suprema Corte? Pues no sé desde el aspecto jurídico que vaya a ocurrir, porque los juristas que han hablado al respecto dicen que lo que pretendían las cámaras, o el Congreso de la Unión, porque pasó por el Senado y pasó por la Cámara de Diputados, era un atentado a la Constitución, porque era un transitorio que se había agregado sin haber sido siquiera puesto a votación en el Pleno, consultado y demás. Entonces era un atentado. ¿Lo habrán consultado con el mismo presidente de la Suprema Corte, o sea, con don Arturo? Yo estoy seguro que Arturo Saldívar estaba enterado. ¿Antes de? Sí, no lo dudaría que estuviera enterado antes de. Él permaneció callado hasta que no se hiciera oficial la prorrogación de su mandato, y dijo, no voy, yo voy a cumplir con lo que el periodo para el cual me eligieron, que eso es muy sensato. Hasta el final. Porque oficialmente eran, antes de que se autorizara, se aprobara, pues todo era rumores. Claro, claro. ¿Sí? Es más, hasta ya cuando salió de la Cámara del Senado pudo haber dicho algo. Pero bueno, celebremos, si es que es verdad y se va a cumplir, que el señor no quiera acatar una disposición a todas luces marcada por el presidente de la República. ¿Tanto desgaste? No entiendo. Porque tal vez sí pensaron, Morena seguramente sí pensó que lo iba a lograr y que este señor iba a obedecer, que seguramente ya estaba en tratos con el presidente de la República, porque es un presidente a modo en la Suprema Corte, y es una invasión de poderes extraordinaria. Desde que el señor López Obrador está en el gobierno hace 2 años, si no me equivoco, lo único que ha hecho es acabar con las instituciones del país, y nosotros lo advertimos con antelación. Bueno, acabar no, darle unos llegues. Pues mira, no con todas, pero acabar con las instituciones sí ha dado una muestra de que le vale un comino, que el que manda es él, a quien hay que obedecer es él, y lo que decíamos la semana pasada, corremos un riesgo muy grave de que este señor pretenda permanecer en el cargo. Bueno, pero esto se da en torno a una decisión, digamos, del propio Congreso de, pues, ampliarle a Saldívar su gestión. Ese es el mayor problema, ¿no? El mayor problema es que, como tienen una mayoría suficiente para hacerlo, ¿sí?, se aprovecharon de la mayoría y votaron porque se prolongara. Ahora, este señor dice, yo no acepto, no quiero. Sí, pero aquí es importante explicar. O sea, teniendo la mayoría, pueden hacer una mayoría simple en el Congreso. Sí. Puede Morena hacer modificaciones a la ley, no a la Constitución. Es correcto. La Constitución dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el artículo 97, si no mal recuerdo, tiene que estar 4 años, no más. ¿Sí? Por lo tanto, habría que haber cambiado primero el artículo 97, y para eso se necesitaba tener mayoría calificada, que significa más del 66% en ambas cámaras. Pasado, sí. ¿Sí? Y 17 congresos de los estados que lo autoricen. Es la única manera de cambiar la Constitución. ¿Sí?
Entonces, sí tenían mayoría para cambiar una ley, pero no tenían mayoría para cambiar la Constitución. ¿Sí? Y ellos lo que quisieron es, a través de una ley, brincarse la Constitución, y eso fue lo que ocasionó todo el problema. Es correcto, afortunadamente no se llevó a cabo. O parece que no se va a llevar a cabo, porque ya dijo este señor que no. Vamos a ver que sí. Yo, la verdad, pero como sigo dice- sin entender por qué. O sea, aunque he leído muchos artículos en los que... ¿Por qué qué? ¿Por qué había esa necesidad de tenerlo No, dos no, años no más? era una necesidad, sino que este señor se ha manifestado en Sí. favor de muchos deseos presidenciales del Sí. Ejecutivo, ¿ok? Y dijo el presidente, si voy a cambiar la ley de qué, de la que sea, que ahorita no la recuerdo. La orgánica, ¿no? sí. Ajá, exactamente. Para que esto funcione necesito que la Suprema Corte me dé el visto bueno, Ujú. que no me vaya a frenar esto, y el que está ahorita pues se ha manifestado a modo, quiero que se quede. Para él, presidente, Sí. era una garantía la presencia de este señor como presidente de la Suprema Pero Corte. una vez que sale la ley, la Suprema Corte tendría que acatar, ¿sí? Y el actual presidente tiene el tiempo, yo pensaría que más o menos suficiente para empezar a hacer los cambios, y luego sería más fácil ver cómo su sucesor se sumara a esto a base de otras negociaciones o algo por el estilo. Pues sí, tal vez su sucesor seguiría los caminos que le trace el presidente. Tal vez, pero tal vez no. Pero además, el sucesor sería uno de los... De la misma Corte. De la misma, así es. de por los- quien de habría los que suyos. votar. Pues no No, sabemos. no. ¿no? Votan todos votan los ellos. ministros a ver quién es presidente. Y como ahorita todavía no tienen mayoría, podrían poner uno que no estuviera estuviera tan dentro de acuerdo los- con la 4T. Pero yo lo que digo es un cambio a una ley orgánica que impone el Congreso con esa mayoría simple y que a la Suprema Corte le tocaría obedecer. Claro, ¿no? pero era una ley que contravenía la disposición de la Carta Magna. No hablo de la presidencia. Ah, ok. ¿Sí? O sea, hablo de él, porque lo que decía mucho el presidente es que lo necesitaba 2 años más para asegurar las modificaciones al interior de la Suprema Corte. Ok. Pero yo creo que iría más en el sentido que tú dices, yo quiero tener a este cuate 2 años más para que avale otras cosas Claro. que traigo en mente. Es correcto. Sí, es posible que eso haya sido. Bueno, y también todavía estoy viendo un artículo de Reforma donde dice que la Corte dirá si ampliar el mandato es constitucional o no. Eso dijo Saldívar. Es decir, todavía puede haber una controversia allá. No, de seguro va a haber una Claro. controversia, o sea, varios diputados y varios senadores de seguro van a meter una controversia constitucional que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia. Dice a la letra. Y si no aceptó Saldívar, yo creo que ahora lo que le corresponde es decir que eso era anticonstitucional, para Claro. que haya congruencia. Oye, y No, en su bueno, actuar. dice, el ministro Arturo Saldívar rechazó pronunciarse hoy sobre la reforma que prolonga 2 años su presidencia en la Suprema Corte de Justicia y dijo que tomará una decisión sobre el tema una vez que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad, para lo cual podría pasar varios meses. No estamos en presencia de un rompimiento del orden constitucional. En democracia, los parlamentos emiten las leyes. Cuando son cuestionadas en su constitucionalidad, se impugnan. Nuestra Constitución tiene los propios medios para su defensa. En este caso, será la Corte que resuelva como tribunal constitucional si este precepto es constitucional o no. Tengo confianza en mis compañeros y compañeras que resolverán este tema con responsabilidad, dijo Saldívar en entrevista hoy con Ciro Gómez Leiva. Esto sí tiene mucho sentido. Sí, porque Esto está es muy diciendo, coherente y oye, está dentro de el marco constitucional. y además sus propios compañeros son los que van a votar. Sí. Será muy interesante también conocer cuál es el sentido de De los voto. demás. Pues sí. No, de él, porque yo creo que la de Sí, los claro. demás... No, va a él ser- se va a Él se querer puede quedar. abstener. ¿La de los No, demás? yo creo que él se va a En este caso se va a abstener Sí, porque no, Los se está demás van buscando a eso. decir, ¿por qué lo voy a poner 2 años más si puedo Sí ser puedo yo? yo ser también, es correcto, sí. ¿Vale? Pero todo se ha hecho a base de arreglos, ¿eh? Desafortunadamente. Y además, así funcionan las cámaras, ¿no? Así funcionan. Bueno, justamente el presidente nos ha mostrado cómo en 2013, 2014 muchas reformas constitucionales se lograron
a partir de los billetazos. ¿Así? Pues, a ver, Pues no han estado acusando ahorita a varios legisladores de aquella época. Es correcto. Y lo mismo se Por está lo que haciendo. hemos escuchado, esa práctica continúa en todas ¿Cómo? ¿Dónde? Incluso hoy en día. No, Incluso con... no, oye, incluso- pero, yo creo que más. oye, pero mi pregunta sería, teniendo la mayoría que tiene Morena, pues están realmente, ellos deciden como en su momento decidió el PRI cuando tenía mayoría. Y hoy nos estamos preguntando, oye, es que, o nos estamos, algunos que no están de acuerdo, o no estábamos tal, dicen, oye, pero ¿por qué es que los mayoritean? No puede ser, y es una barbaridad. Pues no es que sea una barbaridad, es que tienen la mayoría, y claro que pueden mayoritear. Sí. Un poquito son las formas. O sea, claro que si Morena tiene la mayoría en el Congreso y vota a favor, cumplieron correctamente los requisitos para modificar las leyes que ayuden a implementar su 4T, ¿no? En ese sentido Sí. estarían haciendo correctamente las cosas. A veces el problema es de forma. O sea, también en general se votó en las elecciones de 2018 por un Morena que prometió no hacer las cosas como las hacían otros. Entonces, a mí sí, cuando un funcionario emanado de Morena o un candidato morenista dice, pero así lo hacía el PRI, así lo hacía el PAN, pues justamente por eso tú eres diferente, ¿no? Por eso la gente te escogió a ti, porque hay la esperanza de México, de que hagas las cosas de manera diferente. Sin embargo, hemos notado muchos casos en las que se hacen igualito a como lo hacía el PRI en los años 70 cuando yo era niño. O sea, de repente parece que estoy reviviendo la época de Echeverría. Yo cuando oigo hablar de Morena me quedo pensando, ¿sí? ¿Qué concepción tendrá la persona que dice Morena cuando se refiere a ese movimiento? Ustedes recordarán que Morena fue un partido, bueno, no era partido, era un movimiento, ni siquiera llegaba a partido. Un movimiento de regeneración. De regeneración nacional, cuando lo fundó una persona que no buscaba dónde aterrizar sus intereses. Ya había estado en el PRI, ya estaba en el Frente no sé qué, aquel ferrocarril, partido con siglas muy largas, luego estuvo en... No, el Frente Nacional Democrático, ¿no? No, en el... ¿Cómo se llamara? Antes del PRD había un partido, sí. Luego se pasó al PRD, en todos lados se peleaba porque no se hacía su santa voluntad, hasta que crea un grupo donde él era sota, caballo y rey. Ya saben de quién hablo. Como partido Morena tenía el nombre y se hacía y deshacía lo que el señor quería. Y logra, después de 18 años de campaña a lo largo y ancho del territorio y después de haber cambiado de muchos partidos, logra acomodarse en un Morena que entonces, y creo que hasta hoy sigue igual, carecía de estructura política, ¿sí? Y obedece los mandatos de un señor, no un consenso de partido. Y el señor les dice, y ustedes me van a hacer lo que yo les esté pidiendo sin que me muevan una coma. Justamente por eso se salió de los otros partidos y generó su partido, ¿sí? Y ganó y tuvo los seguidores suficientes. Tiene los seguidores suficientes. Y sigue teniendo una altísima popularidad, el 60.8. Y le depositan a él la confianza para justamente aporrear la mano. Exacto, O sea, pero yo no estoy pensando que Morena haga o Morena diga, es ponerle un apodo al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es él el que dice qué se hace, cómo se hace, a qué hora se hace y dónde se hace, y punto. Exacto, eso coincidimos completamente. Qué eso bueno. Es lo que está sucediendo. Sí. Ibas a decir algo más. No, perdón. Qué bueno, porque eso nos muestra el peligro que estamos viviendo, el riesgo en que está viviendo el país, cuando se hace la voluntad de un solo hombre, ¿sí? Cuando la democracia empieza y termina en una persona, en una figura, como es la figura presidencial, cuando de nada sirve que tengamos 500 diputados, que por cierto Morena ha pedido que desaparezcan los plurinominales, dice de nada sirve que tengamos 200 más, 300 nos valemos, ¿ok?
Hay un riesgo Bueno. inminente y gravísimo en el país cuando se respeta una voluntad nada más. En México somos 130 millones y el hecho de que haya 60 que digan sí me gusta López Obrador porque reciben su aportación mensual de un dinero que es nuestro, ¿sí? A mí no me da ninguna garantía, no me da ninguna seguridad, sino me pone en un camino que ya conocemos y que hemos vivido en otros países. Yo siempre lo he dicho y me han tirado a loco, pero estamos siguiendo un camino trazado que no está inventando el Señor hacia el absolutismo. Es peligrosísimo y esto que acaba de hacer el Congreso de la Unión, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, nos da una idea de lo que puede venir. Si acepta o no el presidente de la Suprema Corte quedarse, eso es un rollo. Pero el rollo grave es que todos los juristas coinciden en que se aprobó algo inconstitucional y nosotros tan tranquilos, pues ya dijo que no va a aceptar. No, ni madre, estos señores faltaron a una constitución y hay que ver qué vamos a hacer. No podemos aceptarlo como viene. Ya, bueno, justamente por eso Hay una controversia va a constitucional. haber la controversia, ¿sí? Esperemos. Y subirá a la Suprema Corte y esperemos que la Suprema Corte actúe. Conforme a derecho. Es que Bueno, nos vamos a un corte comercial y volvemos aquí Hecho. desde Mérida.